Bueno, vamos con el final del libro sobre los comuneros, que trata las distintas interpretaciones que hay sobre el acontecimiento histórico. Entonces digamos que hay un gran vacío. Solo a final del siglo XIX, principios del siglo XX, se publicó la primera recopilación de bibliografía sobre el acontecimiento, y esos textos ni siquiera fueron profundamente estudiados, sino que la mayoría de las opiniones se basaban sobre ideas preconcebidas, ¿no? Entonces esto ha hecho que haya una variedad de interpretaciones, incluso pues opuestas, antagónicas, pero que a medida que ha ido avanzando la historiografía en el siglo XX, pues se ha ido llegando a algunos consensos, aunque bueno, pues todavía marca mucho la pauta el posicionamiento de cada autor, ¿no? Entonces digamos que la interpretación contemporánea del propio movimiento comunero, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, fue prácticamente borrado de la historia este movimiento debido a su fracaso. Y entonces comunero se asociaba a rebelde. Era un sinónimo de rebelde, alguien que no acataba el poder o que se sublevaba contra el poder. Entonces digamos que o bien se utilizaba este sinónimo como gracia, como para reírse de alguien que tenía la pretensión de rebelarse contra el poder, por ejemplo en la literatura española, o bien como tragedia, o sea, es decir, como alguien que pretende rebelarse contra el poder y fracasa de forma estrepitosa. Digamos que en estos siglos no hay ninguna profundización en el contenido de lo que pasó históricamente, ¿no? Sino que simplemente hay un esbozo como muy básico y basado en prejuicios, ¿no? Quienes pusieron de moda el estudio de los comuneros fueron los liberales en el siglo XIX, a partir de 1797, después de la Revolución Francesa, y hasta 1820, hubo una interpretación liberal y romántica muy fuerte de los comuneros, en quienes se veía un poco la antesala de un movimiento nacional de emancipación y de soberanía del pueblo contra el antiguo régimen. Entonces digamos que esta burguesía revolucionaria e incipiente veía en los comuneros una referencia histórica de su propio movimiento. Entonces lo que hacía era proyectar sobre ellos sus propias reivindicaciones de lucha contra el despotismo y de lucha por la emancipación y el desarrollo de la soberanía nacional. Entonces digamos que esta corriente se basa mucho en la interpretación, no es para nada parcial, y bueno, pues ve a los comuneros como una revolución popular donde se desarrollaría unas ideas patrióticas de nacionalismo y una lucha contra el absolutismo, una lucha por el parlamentarismo y por la abolición del antiguo régimen. De todas maneras, a pesar de que se proyectan las ideas liberales sobre un movimiento del siglo XVI, pues equivocándose en esta interpretación porque son momentos históricos completamente distintos, sin embargo, algunos de los elementos de esta interpretación son válidos y son recogidos después por otros historiadores. Otra interpretación posterior, de finales del siglo XIX y principios del XX, es justamente la contraria, aquella que ve el progreso y la modernización en el papel de los reyes, de Carlos V y de Felipe, por ejemplo, y cree que estos movimientos de lucha contra la monarquía eran movimientos reaccionarios que lo que buscaban era defender los privilegios que habían tenido a lo largo de la tradición. Entonces esta interpretación estuvo muy en boga durante unos decenios, a principios del siglo,
Marañón, por ejemplo, vamos a ver, fue uno de sus defensores. Gabinet también, a quien refutaba Manuel Azaña. Imaginamos que después, durante el franquismo, pues también sería esta lectura de, bueno, pues ver en aquellos movimientos populares de corte progresista, pues intentar darles la vuelta, invertirlos y decir que eran movimientos reaccionarios, que defendían los privilegios y que eran tradicionalistas y miraban al pasado. Entonces, bueno, esto Pérez lo desmiente completamente a partir de el estudio de los textos que solo se ha ido produciendo a lo largo del siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, pues se puede ver que no es así, porque eran movimientos que reivindicaban la extensión de derechos, querían subordinar la soberanía del rey a la soberanía de las Cortes, a la soberanía de la representación parlamentaria, querían negociar los impuestos de forma autónoma y desde abajo, querían ellos elegir los cargos de los recaudadores de impuestos, así como los cargos de las Cortes, y bueno, pues querían un desarrollo de la industria local para no tener que depender del comercio extranjero. O sea, hay una serie de elementos que apuntan más hacia la modernización de un país que hacia una búsqueda de la tradición y de unos privilegios anclados en el pasado, ¿no? Entonces digamos que estas interpretaciones son refutadas por muchos de los historiadores. Y entonces digamos que un poco la conclusión, que es la guía de lectura de este libro sobre los acontecimientos históricos, es lo que hemos dicho, que viene a ser una reivindicación de una monarquía parlamentaria. Y ese sería el resumen de las interpretaciones. Muchas gracias y un saludo.